Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Y yo quiero hablar, hermanos, de algo muy importante que como seres humanos en algún momento nosotros hemos tenido que atravesar. Todos en la vida, en algún momento de nuestra vida hemos tenido días malos. Han habido días buenos en los que hemos disfrutado, nos han dado una noticia, como por ejemplo cuando usted supo que, bueno, las que somos mamás, supimos el día en que estábamos embarazadas y que íbamos a tener un bebé. Fue un día muy especial, el día de nuestra boda, el día que usted se casó, ¿verdad? Con ese ser amado. Cuando quizás le dieron la noticia, ¿verdad? De que había sido sana, el Señor había sanado su vida de algún cáncer, de alguna enfermedad. Tantas buenas noticias que han llegado a nuestra vida y las hemos disfrutado al máximo y nos alegramos tanto, compartimos, hacemos fiesta, invitamos a nuestras amistades, testificamos en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero también, querida iglesia, queridos amigos y hermanos que están conectados, en la vida no solamente vamos a tener días buenos, no solamente vamos a tener aquellas buenas noticias, aquel gozo, aquella alegría en nuestro corazón. También van a venir días malos, van a venir días en los cuales alguna mala noticia va a llegar a tu vida, alguna enfermedad se ha diagnosticado y hasta este momento pues tú no sabes qué hacer o qué va a pasar más adelante. Alguna infidelidad de aquellas parejas, quizás algún accidente, alguien fue despedido de su trabajo, o hoy más que todo en este tiempo que hemos estado viviendo. Qué difícil, qué triste noticia y qué momento más duro el que han tenido que atravesar muchos hermanos de la iglesia, muchas amistades, la muerte de un ser querido. Y todo, hermano, todas estas malas noticias que vienen a nuestra vida y en algún momento pensamos que todo se terminó, hasta ahí llegó todo y es tan duro, es tan difícil pensar. Ahora yo quiero invitarle que vaya conmigo al Salmo 27 y quiero hablar en esta oportunidad cuando llegan los días malos. Quiero que repita conmigo ahí donde está. Cuando llegan los días malos. Salmo 27 dice el versículo 5. Gloria al Señor. Queremos invitarle para que usted comparta también esta transmisión ahí donde está con su familia, que usted pueda hacerlo y que la palabra del Señor pueda llegar aún más a más personas y pueda ser bendecida también. Salmo 27, capítulo 27, versículo 5. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Yo quiero que una vez más lo leamos todos juntos. Y dice el versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Amado Dios, en esta oportunidad te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder estar, Señor, con tu pueblo y poder compartir esta preciosa palabra. Señor, sabemos que muchos de los que estamos en este lugar, Señor, hemos tenido que atravesar por días difíciles. Esta etapa en estos meses que hemos vivido en nuestro país han sido días difíciles, días duros, Señor, pero en medio de todo esto, Señor, tu mano poderosa siempre ha estado con nosotros, nos ha sostenido, Señor, y nunca nos ha dejado. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que hables a sus vidas, habla la vida de aquellos hermanos, amigos que están, Señor, en este momento cargados, están cansados, Señor, que esta palabra pueda venir ahora a sus vidas y pueda ministrarles de la misma manera, Señor, en la que tú lo has hecho conmigo. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor, amada iglesia, nos habla encontramos varios ejemplos en donde tuvieron que atravesar por días malos. Vivieron momentos difíciles, malas noticias a sus vidas en las cuales pensaron que no iban a poder. Noticias en las cuales sintieron que todo se había terminado. Y tenemos ahí en Génesis capítulo 37 en adelante. Encontramos a un joven muy amado en casa, muy querido, pero vemos la traición de sus hermanos. Vemos la
misma familia en contra de sus hermanos. No venía del vecino, no venía de las personas allá afuera, era de su propia familia. Lo vendieron, lo golpearon, lo encerraron en una cárcel y tuvo que atravesar por muchas noches de soledad, en la oscuridad, en aquel calabozo, momentos difíciles. El dolor embargó su vida. El dolor, eran días malos, días diferentes. Aquellos días en donde celebraba, en donde se sentaba a la mesa con su padre, se habían terminado. Habían llegado días malos. Encontramos en 1 de Samuel capítulo 30 a un hombre, a un rey amado por una nación, lo cual llegan los amalecitas, dice la Biblia, que llegaron y destruyeron todo lo que había en Siglag. Destruyeron todas las casas, llevaron cautivo a todas las personas, los niños, los jóvenes, las mujeres, se las llevaron cautiva. David, cuando llegó, estaba angustiado. En su corazón había dolor, en su corazón había temor. Sabía que la ciudad estaba en peligro. Se habían llevado todo lo que él tenía. Su corazón estaba desfallecido. Aquel dolor, el caos había embargado aquella ciudad, aquel corazón. Habían llegado los días malos. Aquella mujer que por muchos años había implorado, había clamado a Dios Todopoderoso por querer tener un hijo, y estando en casa, dice la palabra del Señor en Samuel, que estando ahí en casa, llegaba aquella mujer y le comenzaba a hacerle sentir mal, le comenzaba a decir, a hacerle bullying en su propia casa, y decía: tú no puedes tener hijos, y mira cuántos hijos yo le he dado a mi esposo. Y era un momento difícil, eran días de dolor, eran días malos los cuales vivía Ana. La Biblia nos habla de un hombre al cual en un solo día, queridos amigos, querida familia, en un solo día llegaron aquellos días, llegó aquel día malo, llegó aquel día doloroso, y en un solo día perdió todo lo que tenía. En un solo día perdió sus animales, perdió sus criados, perdió sus ovejas, su ganado. Llegaron, mataron, llevaron todo lo que él tenía, y aún más murieron sus hijos. Llegó aquel día malo, aquella familia, aquel hombre. Lo único que hacía este hombre era amar y servir a Dios con todo su corazón. Pero hermanos, encontramos en la palabra del Señor, ahora nosotros hemos conocido a un Dios poderoso, a un Dios que está con nosotros, que nos ama. Pero en medio de esto también, hermanos, vendrán días malos. Y eso, como cristianos, nosotros debemos de saberlo. Vendrán días malos a nuestras vidas. Otro ejemplo que encontramos en la palabra del Señor, y es un ejemplo que nosotros debemos de recordar y tener presente: Jesús mismo. Jesús mismo, estando en Mateo capítulo 26 versículo 37 en adelante, dice que está con sus discípulos, y una noche antes de poder ser traicionado, una noche antes de pasar por aquella prueba, por aquel momento, él está angustiado, está pensando ahí en su corazón, aquel dolor, a lo que ha de atravesar en las próximas horas. Encontramos a un Jesús. Encontramos que la traición de aquel hombre, jamás, los que estaban con él jamás se imaginaron que iba a ser Judas, de la misma persona con los cuales había estado reunido en aquella noche. Ellos mismos se iba a levantar uno. Estaban llegando esos momentos difíciles. Sus discípulos, cuando llegaron y arrestaron a Jesús, se fueron, lo abandonaron, huyeron de aquel lugar por temor, huyeron de aquel lugar donde estaba. Lo sentenciaron, lo llevaron preso y lo sentenciaron a morir. Fueron días difíciles, fueron unas horas difíciles. En su humanidad, en la humanidad de Jesús, era algo tan difícil. Encontramos a un Pedro que estando, mientras estaba con Jesús, se le dice: Jesús, no voy a abandonarte, aún si vas a la cárcel, ahí voy a ir, y aún estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero vemos, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la prueba, Pedro sale huyendo, se va, lo abandona, lo acusan falsamente, lo sentenciaron a una muerte. Jesús tuvo que atravesar por días difíciles. Ahora, querida iglesia, ¿qué hacemos cuando llegan los días malos a nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando llega una mala noticia? ¿Qué hacemos cuando viene aquella noticia que no estamos esperando? ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Cómo nosotros llevamos nuestra vida? ¿Cómo nosotros estamos viviendo cuando llegan los días malos? Yo no sé lo que tú puedas estar atravesando en esta noche.
en esta mañana, en esta tarde. Yo no sé lo que tú puedas estar viviendo esta semana, este mes, este año. Todos, amada iglesia, hemos tenido que atravesar por días malos durante esta cuarentena. Se cerraron todos, se cerraron los negocios, tuvimos que quedarnos encerrados en casa por unos cuantos días, se cerraron las iglesias. Días malos que llegaron, pero en medio de todo eso, querida familia, querida iglesia, encontramos la mano del Señor, la misericordia de Dios con cada uno de sus hijos. ¿Qué hacemos cuando llegan los días malos? ¿Qué hicieron estos hombres? Y en primer lugar encontramos a David. Encontramos en el capítulo 30, versículo 4, David y la gente con la que estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó fuerzas para llorar. Y en primer lugar, amada iglesia, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando llegan días malos? Es llorar. Es llorar, llorar, llorar. Son días malos, son días difíciles, son días en los cuales vemos que todo se está cerrando. Aquellas puertas que pensábamos que iban a abrirse se cerraron. Cuando vemos aquella esperanza que teníamos en algo, esperanza en poder recibir algo, de repente se cerró esa puerta. Y hay aquella angustia en nuestro corazón. De repente tienes que ir al médico y te das cuenta de una mala noticia. ¿Qué hace? ¿Cómo nosotros actuamos? La Biblia dice que David lloró amargamente. Dice la palabra del Señor que Job, imagínense un hombre fuerte, un hombre que amaba a Dios, un hombre íntegro. Dice que él lloró, se tiró al suelo, se despojó de todo lo que tenía y vino delante de la presencia de Dios, llorando delante del Señor. Llorar es bueno, querida iglesia. En algún momento cada uno de nosotros hemos tenido que llorar por algo. Es bueno, eso nos ayuda. Y es como cuando nosotros lloramos, es como una válvula que se abre, y cuando nosotros lloramos se destapa y nuestra vida siente ya un gran descanso. Hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, nosotros vivimos una situación bastante dura, una situación bastante difícil. Fue para nosotros la noticia, la pérdida de la pérdida de nuestra hija, y fue algo tan difícil. Lo superamos, el Señor estuvo con nosotros, el Señor nos ministró, y fue algo especial que Dios hizo en nuestra vida. Pero, querida iglesia, había algo que yo no había experimentado, y fue en este tiempo de cuarentena, estando en cuarentena. Se destapó esa válvula. Se destapó y exactamente para el día de su cumpleaños fue días difíciles y nunca en mi vida había experimentado algo así. Lloré, yo creo que todos en la cuadra escuchaban, y fue algo tan duro, no podía contenerlo. Todo el tiempo estuve fuerte, todo el tiempo estuve bien, todo el tiempo el Señor había fortalecido mi vida. Pero es necesario muchas veces, y mi esposo, yo agradezco al Señor por la vida de mi esposo. Él estuvo ahí conmigo, bueno, ahí estaba, y fue algo maravilloso, donde sus palabras, su amor especial conmigo. Y es bueno llorar. Es bueno cuando nosotros nos vamos y nos encerramos y lloramos y sacamos todo. Es bueno que tú lo hagas. Cuando vienen los días malos, es necesario que nosotros lo hagamos. Cuando vienen los días malos, cuando hay una mala noticia, es necesario el llorar, el destaparnos, el llorar amargamente, el llorar con todas nuestras fuerzas. Es necesario. Esa válvula que viene es hace que podamos sacar el dolor, podamos expresar todo lo que siente nuestro corazón. Y eso después, cuando ya ha pasado, hace un cambio, es algo diferente, y gloria al Señor. Dios puso el dolor en nuestro cuerpo para que nosotros supiésemos cuando hay una enfermedad. De repente alguien está con un dolor y tiene ese dolor y es llevado al médico y le diagnostican algo, y ahora hay que empezar un tratamiento. Gloria al Señor. El Señor ha dejado esa pequeño detalle en nuestro cuerpo, que podamos sentir dolor. Imagínense, no sintiéramos dolor, vamos, nos cortamos, nos caemos y no sentimos dolor, pero el Señor es lindo, el Señor es bueno, y ha dejado también eso. En medio del dolor, hermanos, en medio de la desesperanza, en medio del problema o lo que tú estés atravesando, lo primero que hacemos es llorar. ¿Qué hacemos cuando llegan los días malos? Lloramos como David,
cuando supo que sus mujeres, cuando supo que su familia, cuando supo que su ciudad había sido destruido y ahora iban cautivas, lloró amargamente, lloró con todo el dolor de su corazón. Job, cuando supo que su familia había sido perdida, cuando su familia había muerto, sus criados, sus animales, todo lo que tenía, lloró amargamente. José, en aquel calabozo, ahí adentro de aquella cárcel, también lloró, también estaba ahí y sus lágrimas salían de sus ojos. Ana vino al templo para abrir su corazón. Quizás había llorado muchas veces en su habitación, quizás había llorado frente a su esposo, pero no había nada mejor que ella pudiera dar aquella paz, aquella satisfacción, que llegar al templo, llegar a la casa del Señor, abrir esa válvula y comenzar a llorar delante de la presencia de Dios. Cuando ya no aguantamos, cuando ya no podemos, iglesia del Señor, vamos y lloremos delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia que Ana lloró con amargura del corazón, lloró en aquel lugar, en aquel templo, postrada, clamando al Señor, clamando y pidiendo misericordia. Estos hombres que la Biblia nos narra, hombres y mujeres, tuvieron que atravesar por esta situación. ¿Qué hacemos cuando llegan los días malos? En segundo lugar, ¿qué hacemos? Debemos dar gracias a Dios. Es difícil, yo sé, usted está pensando, ay hermana, es tan difícil. Y más si en estos momentos usted está viviendo, usted está atravesando por uno de estos momentos difíciles. Usted está en esa etapa en la cual está llorando, está clamando, está ahí desesperado. Pero en medio de todo eso, querida iglesia, debemos aprender a dar gracias a Dios. Dice la palabra del Señor que debemos de dar gracias a Dios en todo. En todo nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Cuando nosotros venimos y traemos nuestro corazón delante del Señor, un corazón dando gracias al Señor por lo que estamos pasando, algo sobrenatural sucede. Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No es fácil, iglesia. No es fácil. Quizás tú puedas estar viviendo por este momento. Quizás ya lloraste y ya no tienes fuerza. Quizás ya no hay lágrimas. Ya por más que quieras llorar, ya no puedes porque ya lloraste demasiado. Ahora es tiempo que puedas agradecer al Señor. Dice el Salmo, el versículo 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Cuando llegan los días malos, cuando llegan estos momentos difíciles a nuestra vida, es porque algo el Señor está haciendo en nosotros. Es porque en esos días malos algo el Señor está preparando, algo mejor el Señor está haciendo para nuestras vidas. Yo recuerdo que hace unos años, estaba muy pequeña, quizás tenía como 5 años, 6 años aproximadamente. Con mi mami y mi hermana y mi papi estábamos en un cuartito, había un mesón y vivíamos ahí en un mesón. Los que saben, el mesón, un cuartitos pequeños, muy pequeños. Y ese día mi mami se fue a trabajar, se quedó mi papi y nosotros fuimos a jugar. De repente, cuando nosotros vemos que la gente está corriendo y anda para allá y para acá y vamos a ver qué es lo que pasa, mi hermana estaba muy pequeña. Yo tengo un recuerdo ahí pequeño de este evento. Y nos damos cuenta que, habíamos ido a jugar con unas primas, estaba cerca, no queríamos ir, pero habíamos ido con ellas. Pero vimos que la gente iba corriendo y llevaba guacales y llevaba baldes y con agua y todo, y nosotros no sabíamos. Cuando nosotros salimos para ver, nos damos cuenta que el cuarto donde nosotros estábamos se había incendiado. Todo, hermanos, todo se había perdido. El cuarto era muy pequeño y en ese tiempo pues estábamos alquilando, andamos de un lugar a otro, algo difícil. Y el Señor, hermanos, permitió que esto pasara. Fue algo muy duro para nosotros llegar después. Mi mami llegó de su trabajo y ver todo aquello, hermanos, todo aquello que por muchos años no teníamos nada, pero la mesita, la cama, las muñecas, todo se había perdido. Vimos las muñecas en el suelo y todo estaba ahí. En el momento fue difícil para nosotros. Bueno, yo soy la mayor. Asimilarlo fue difícil y lloré. Pero
luego, hermanos, entendimos. Hoy grande yo le agradezco al Señor que nos permitió pasar por todo eso. Y ella siempre dijo, bueno, Dios tiene algo mejor. El Señor sabe, Dios sabe lo que está haciendo. En ese momento ella todavía no tenía una relación con el Señor como ahora, pero el Señor sabe lo que está haciendo y bueno, algo mejor tiene el Señor. Yo le oré al Señor y le dije, Señor, bueno, siempre en nuestro corazón desde pequeña hemos sido instruidos en el camino del Señor. Y desde ese momento yo empecé a orar y le dije, Señor, un día tú vas a darnos una casita, ¿verdad? Tú vas a premiarnos, tú vas a darnos. Y siempre oré por esa bendición y el Señor ha sido fiel con nosotros, iglesia. El Señor ha sido bueno. Gloria al Señor. Dar gracias a Dios en todo. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la pérdida, démosle gracias al Señor en todo. Gracias al Señor. No fue fácil para nosotros escuchar la noticia también de la pérdida de nuestra hija, pero aprendimos a ser agradecidos con el Señor y le decimos, Señor, gracias. Gracias porque tú sabes lo que haces. Algo sobrenatural sucede cuando hay agradecimiento en nuestro corazón. En medio del dolor, iglesia, agradezcamos. En medio del dolor, dejemos que el Señor haga lo que tenga que hacer. Dice Job capítulo 1 versículo 20. Job se levantó después que escuchó esa noticia, después que vio que se había quedado sin nada, después que haberlo tenido todo, ahora ya no había más. Se levantó, dice la palabra del Señor, rasgó sus vestidos. El rasgar, una señal de humillación, y se postró en tierra. Se postró para adorar al Señor. Y dice, se postró y adoró al Señor. Iglesia del Señor, en medio de la desesperanza, vengamos con un corazón agradecido, adoremos al Señor, adoremos al Señor. Dice la Biblia que mientras Pablo y Silas estaban en aquel lugar, en aquella cárcel, estaban ahí, sabían que estaban sentenciados, sabían que de un momento a otro pues ellos iban a fallecer, pero estando ahí en aquel lugar, encerrados en aquella cárcel, ellos comenzaron a levantar alabanzas al Señor, comenzaron a adorar al Señor y adoraban al Señor en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del caos, en medio de la aflicción. Ellos aprendieron a adorar al Señor y las puertas de la cárcel fueron abiertas, porque cuando en medio del dolor, cuando en medio del llanto aprendemos a ser agradecidos, algo el Señor está haciendo. Ahora no lo vemos, querido hermano, querida hermana, ahora no lo ves, pero el Señor tiene algo especial, algo maravilloso. Me ocultará en lo reservado de su morada. Él está preparando. Si estás viviendo por esta etapa, por esta situación, días malos están viniendo a tu vida, el Señor está ocultándote en su morada. Algo el Señor está haciendo en tu vida. Número 3, ¿qué hacemos cuando llegan los días malos? Aprendemos a confiar en el Señor. Confiamos en que sus planes son perfectos, iglesia. Luego que David escucha, que David se da cuenta que ahora todos se han ido, lloró con todo su corazón hasta que ya no tenía fuerzas, y vino, dice la palabra del Señor, que él vino delante de Dios, vino y se presentó y le preguntó qué es lo que debía hacer. Vino delante del Señor porque sabía que el único que tenía la respuesta se llamaba Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso, el Santo de Israel que estaba con él, estaba para darle esa respuesta. Ahora nosotros, querida iglesia, cuando vienen los días malos, no vas a buscar al psicólogo, no vas a buscar al psiquiatra, no vas a buscar a la persona, no vas a buscar al ser humano, no vas a buscar al hombre. Vamos a buscar delante de la presencia de Dios, porque en el Señor es que nosotros encontramos la respuesta a todas nuestras dudas, aquellas situaciones que estamos viviendo. José confiaba plenamente en Dios. Y ahí en medio de aquella cárcel, en el silencio de aquella cárcel, aquel lugar donde él estaba, él confiaba plenamente en Dios. Confiaba en el Dios de Abraham, de Isaac
Isaac y de Jacob. David confió en el Señor y Dios le dio la victoria. Dice en los versículos siguientes que David se levantó, vino delante de Dios, habló, le preguntó y el Señor le dio la respuesta y le dice: ve tras ellos, síguelos, ve tras ellos que voy a darte la victoria. Y fue así como el Señor le dio la victoria a David, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. David confió, le dio la fuerza para rescatar a su pueblo. Permaneció confiado, permaneció creyendo en las promesas de Dios. Y aunque lo había perdido todo, él sabía que Dios, al cual él servía con todo su corazón, algo estaba haciendo, algo él estaba preparando para la vida de este hombre. ¿Qué hacemos cuando llegan los días malos? Confiemos en el Señor, iglesia. Sé que para muchos esta etapa que vivimos nunca la habíamos vivido. Nunca habíamos experimentado algo como este. Muchos quizás de los que están conectados perdieron a sus seres queridos y fue algo muy doloroso, y quizás hasta el día de hoy no logran recuperarse. Pero hay que confiar en el Señor, hay que esperar, confiar plenamente en el Señor. Número 4, ¿qué hacemos cuando llegan los días malos? ¿Qué hacemos si alguien en estos días que tú estás viviendo son días malos? Alguien te ha dañado, te ha hecho sentir mal, quizás ha hablado mal de ti, quizás te ha señalado, quizás ha hecho algo que tú no esperabas, aún quizás puede ser tu propia familia. Pero ¿qué hacemos cuando llegan esos días malos? Tenemos, iglesia del Señor, que perdonar. Así es. Perdonar no es fácil. No es fácil cuando alguien nos ha dañado, cuando alguien está está haciendo algo en contra de nosotros. Pero dice la palabra del Señor que tenemos que perdonar. Y el mayor ejemplo del perdón lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en Jesucristo de Nazaret. Dice la Biblia que después de haberlo golpeado, de haber hablado, de haber jugado, de haber echado suerte, de haber hecho tantas cosas malas, feas a Jesús, él ahí estando en aquella cruz, él habla y clama a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mayor ejemplo de amor y perdón se llama Jesucristo. Tenemos que aprender a perdonar. Luego, después de muchos años de haber sufrido el desprecio, haber estado la soledad en la cárcel, haber estado atravesando por momentos difíciles, José, ahora estando en Egipto, ya no es más un simple hombre que está en aquella cárcel, no es un simple sirviente. Ahora José es el segundo después de Faraón. Gloria al Señor. Ahora él está sentado al frente. Ahora los planes de Dios se están cumpliendo en la vida de José. Aquellos días malos que llegaron, aquellos días malos en los cuales José vivió, esos días difíciles lo hicieron fuerte, lo hicieron confiar en el Señor y le enseñaron a perdonar a sus hermanos. Dice la palabra del Señor que llegaron estos hombres buscando alimento. El Señor los estaba preparando y el Señor había escogido a José. El Señor había escogido a José, lo había llevado a Egipto con un propósito. Y esto que tú estás pasando, querido hermano, querida hermana, este proceso que el cual tú estás viviendo, si el Señor te ha llevado ahí, si el Señor te ha llevado a ese calabozo oscuro, si el Señor te ha llevado a Egipto, si el Señor está haciéndote pasar por este momento, esta etapa, este proceso en tu vida, es porque el Señor algo quiere hacer en tu vida. Es porque el Señor algo está preparando. Dice: me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y esto es lo que hizo con José. Después de haber estado guardándolo, cuidándolo en aquellos tiempos de dolor, aquellos días malos, ahora dice el salmista: sobre una roca me pondrá en alto. Ahora no era solo un simple sirviente, ahora era el segundo al mando en Egipto, el que estaba al cuidado de la alimentación. Y llegaron sus hermanos, y ahí José también pudo perdonar a sus hermanos. Jesús perdonó a cada uno de nosotros. Cuando andábamos en delitos y pecados, Jesús nos perdonó. Él extendió su mano y perdonó nuestra vida. David no se llenó de amargura. Él vino delante de Dios
se humilló delante de Dios. Él perdonó a sus adversarios. Él perdonó a esas personas. Job nunca renegó. Perdonó a las personas que estaban ahí en contra. Él perdonó a los que estaban a su alrededor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando llegan los días malos. Quizás no es nada fácil para tu vida. Quizás tú puedes decir, no voy a pasar, no voy a salir de esto, es tan difícil. Pero yo quiero decirte, cuando lleguen esos días malos, aprende a perdonar a esa persona que te dañó, a ese ser querido que quizás abusó de ti cuando eras joven. Perdónale, dile al Señor que saque aquello de tu corazón. No puedes estar viviendo con aquello en tu vida. Necesitas perdonar. Quizás tu esposo, tu esposa fueron infiel. Tienes que aprender a perdonar. Ya no sigas con eso en tu corazón. Quizás en algún momento tú le fallaste a tu esposa, a tu esposo. Perdónate a ti mismo. Quizás hiciste algo que no es agradable ante los ojos de Dios. El Señor ya te perdonó. Perdónate a ti mismo. Es tiempo de volver, de mirar hacia el Señor y que sea Él quien se encargue de esa situación. Y por último, ¿qué hacemos cuando llegan los días malos? Cuando lleguen esos días malos, necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos, iglesia del Señor, aferrarnos a las promesas que Dios tiene para nosotros. Promesas que Él ha dejado para cada uno de sus hijos. Leamos la palabra del Señor, hagamos nuestras esas promesas. Testifiquemos. David consultó a Dios y él le dijo lo que tenía que hacer. Dios le dio la victoria, rescató a su pueblo. José vino delante del Señor recordando las promesas. Esas promesas que Dios había dado a su vida, que había dado a sus padres, y ahora también él estaba recordando. Encontramos a Ana, esas promesas que Dios había dado también a su vida. Hombres y mujeres que en medio del dolor, que en medio de los días malos, aprendieron a fortalecer sus vidas. Dice la palabra del Señor: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eclesiastés capítulo 7 versículo 14. En el día del bien, goza del bien, alegrémonos. Si el Señor te está bendiciendo, gloria al Señor. Gózate en el Señor. En el día del bien, goza, disfruta lo que el Señor te ha dado. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Amada iglesia, en el Señor están nuestras vidas. Sus tiempos son perfectos. Y cuando vienen los días malos, debemos de recordar, cuando vienen los días malos a nuestras vidas, la noticia que vaya a llegar en estos días, quizás tú puedas atravesar por esto. El Señor nos está guardando. El Señor dice: me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En el hueco de su mano está nuestra vida, y Él está guardándonos. Él está protegiendo. Me ocultará en lo reservado de su morada. Cree al Señor. Él está ocultándote, y sobre una roca Él me pondrá en alto. Cuando lleguen los días malos, recuerda que no solamente nosotros estamos viviendo por días malos. También hubieron hombres y mujeres que pasaron por días malos, pero el Señor les dio la victoria. Pero en el Señor encontraron esa paz y esa seguridad que ellos necesitaban. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si hubiese alguien que está viviendo por esta etapa, si hubiese alguien esta oportunidad que está viviendo los días malos, como la Biblia menciona, y estos ejemplos que hemos visto, quizás lo que tú puedas estar atravesando no se compare a lo que alguno de ellos vivió. Quizás lo que tú puedas estar viviendo es muy difícil, es muy doloroso, y cada uno tiene una experiencia diferente. Es algo que no lo podemos entender ahora, pero el Señor sabe lo que está haciendo. Él te está ocultando en lo reservado de su morada, porque Él está haciendo, porque Él quiere ponerte en una roca sobre alto. Y esa roca, la cual el Señor quiere que nosotros estemos, se llama Jesucristo. Es la roca inamovible, esa roca de paz, esa roca que trae seguridad, esa roca que viene a fortalecer nuestras vidas. Señor, en esta oportunidad te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por cada hermano y hermana, Señor, que se ha conectado, que está ahí, Señor, en este momento.
y que quizás, Señor, los días malos han venido a sus vidas. Quizás ellos están atravesando por esta etapa de los días malos. Quizás algunos recién acaban de salir, Señor, por este proceso. Algunos, Señor, quizás aún falta que pueda pasar esta situación en sus vidas. Pero en medio de todo eso recordamos lo que el salmista está hablando, Señor, que tú nos guardarás, que tú nos ocultarás. En tus manos, Señor, está nuestra vida, en tus manos están nuestros tiempos. Ahora, Señor, yo esta oportunidad quiero orar por aquellos que están viviendo días malos. Quiero orar, Señor, por aquellos que están ahí en casa y piensan que no van a poder salir. Señor, después de haber recibido esa noticia, después de haber sido diagnosticado de cáncer, después de haber perdido su casa, Señor, después de haber perdido todo lo que tenían, Señor amado, en este momento, yo quiero pedirte que ahora que hay desesperanza, que ahora, Señor, que la soledad, que el dolor ha invadido, Señor, su vida, yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que puedas venir sobre ellos y traigas paz, traigas consuelo, Señor, que sobre sus vidas venga, Espíritu Santo, esa llenura de lo alto, Padre, y que seas guardando, que seas protegiendo, que seas ocultándole en lo reservado de tu morada. Señor, permite que puedas salir victorioso, así como David salió victorioso, así como Ana obtuvo esa respuesta, así, Señor, como Job fue bendecido mucho más de lo que tenía, así como José, Señor, tuvo ese lugar especial en Egipto, en ese lugar para cuidar, para alimentar a su familia. Señor amado, también nosotros podamos ser bendecidos después de este proceso. No dudamos, Señor, que después de derramar esas lágrimas, después de estar ahí angustiados, con aflicción en su corazón, vendrán esos días de regocijo, vendrán esos días donde la paz, vendrán esos días donde la felicidad estará en nuestro corazón. Señor, muchas gracias. Gracias te damos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amada iglesia, no desmayemos. Y cuando vengan esos días malos, recordemos, es necesario que lloremos, pero también es necesario que aprendamos a dar gracias al Señor, que confiemos en Él, que perdonemos y que también nos fortalezcamos en Él. Dios tiene propósitos grandes para tu vida. Que el Señor te bendiga.